Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 67. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla, lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 18:1 de la Biblia. Génesis 18:1, dice: Después le apareció Yahvé en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Génesis 18:1. Los detalles. El Señor visitó a Abraham en el valle del encinar de Mamre, para reafirmar la promesa de que Sara le daría un hijo. Ya vimos que un encinal, es un terreno donde hay muchos árboles de encinas. También vimos que el encino, o encina, es un árbol de la familia de las fagáceas, de madera muy dura y que puede crecer hasta una altura de 35 metros. En este texto, vemos como un lugar donde crecen las encinas, era un sitio propicio para Abraham establecer su tienda de campaña. Como vemos en este versículo, Mamre era un lugar de Hebrón, al oeste de otro lugar llamado Macpela, Génesis 23:17. En estas propiedades había árboles, de encinas, y tanto Abraham como Isaac, su hijo del futuro, vivieron allí en diferentes ocasiones. A diferencia de muchos de nosotros, Abraham no tenía ningún problema para entrar en contacto con Dios. Ni siquiera tenía que intentarlo. A lo largo de toda su vida, era Dios quien tomaba la iniciativa de hacer contacto con Abraham. En la Biblia hay otros casos, donde Dios también tomaba la iniciativa para entrar en contacto con otras personas, además de Abraham. Pero el caso de Abraham, es el más espectacular y sobresaliente. En el caso de Abraham, no siempre se nos explica exactamente cómo sucedía. Sin embargo, hay que esperar que Abraham dedicaba bastante tiempo a las oraciones hacia su Creador y Protector. Aunque la Biblia a esto no le pone mucho énfasis, por lógica, la comunicación entre Dios y Abraham tenía que ser de ambas partes. No obstante, en realidad, Dios se toma la molestia de hacer contacto con cada uno de nosotros, como lo hacía con Abraham. El problema está en nosotros, que no sabemos escuchar cuando Dios está tratando de decirnos algo, o no sabemos distinguir cuando Dios nos habla. En alguna etapa de nuestra vida, Dios hace intentos de hablarnos de una manera espectacular. Una forma de saber que Dios estuvo hablándonos, es analizando las últimas ocurrencias o sucesos acaecidos en cada uno de nosotros en los últimos días. Si nosotros hemos estado obedeciendo a Dios por medio de Jesucristo, nuestros aconteceres serán positivos, al menos que Dios le plació ponernos en alguna prueba de fe. A menudo nosotros leemos, el Señor le dijo a Abraham, sin más explicación acerca de si Dios le habló en voz audible o en el silencio del corazón. En Génesis 15:1, la Biblia declara que Dios le habló a Abraham en una visión. Pero en Génesis 18:1, vemos claramente que el Señor se le apareció a él, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aparentemente, esto sucedió poco tiempo después del gran diálogo entre Dios y Abraham de Génesis capítulo 17. Recordemos lo que estuvimos viendo en Génesis 17:21, cuando Dios reveló a Abraham que Sara su esposa daría a luz un hijo dentro de un año después de esa escena, y ahora en esta otra escena, Sara todavía no estaba embarazada. Así que esto no puede ser más de 3 meses, después de los eventos de Génesis capítulo 17. Aquí vemos, entonces, que Yahvé vino a Abraham en apariencia humana. Pero, sería el propio Yahvé quien apareció aquí a Abraham, esto requiere una explicación, de si fue el mismo Yahvé quien se presentó a Abraham. Esta vez como en otros versículos anteriores, encontramos cierto detalle que nos trae a luz, algo que debemos tener presente. Pues el versículo dice, después le apareció Yahvé en el encinar de Mamre.
Muchos eruditos o exegetas cristianos piensan que, en realidad, Dios mismo no apareció a Abraham en esta escena de su vida, sino que esta es una presentación de Jesucristo en forma humana, miles de años antes de su encarnación en María, la madre de nuestro Salvador aquí en la tierra. Una pregunta es, ¿quién ha visto a Dios? San Juan 1:18 en la Biblia, dice que, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es lógico, entonces, suponer que quien le apareció a Abraham era Dios, en la persona de Jesucristo, 2000 años antes de su encarnación y nacimiento en Belén. Así que, si Dios apareció a alguien en el Antiguo Testamento en apariencia humana, y nadie ha visto a Dios Padre, tiene sentido que la aparición de Dios a Abraham en Génesis 18:1, fue la del Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, antes de su encarnación en Belén. Si esta aparición de Yahvé a Abraham, ocurrió mientras él se estaba recuperando de la circuncisión, Génesis 17:9-14, entonces, esto es un testimonio del placer que sintió Yahvé, ante la conducta del patriarca en su nueva relación con el Eterno, después del nuevo nacimiento que había experimentado, simbolizado con la obediencia de la circuncisión. El versículo siguiente, versículo 2, dice que fueron 3 varones celestiales los que aparecieron. Seguramente llegaron mientras el patriarca estaba sentado, al parecer, en oración y meditación, en la puerta de su tienda en el más intenso calor del día, o al principio de la tarde. Una porción de nuestro versículo de hoy, dice, estando él sentado a la puerta de su tienda. El vivir en tiendas, de campaña, es de origen muy antiguo según la Biblia. Se remonta hasta antes de los días de Abraham. En las Sagradas Escrituras, encontramos la primera referencia a esa vida, en Génesis 4:20, cuando se menciona a un hombre llamado Jabal, que fue el padre de los que habitaron en tiendas. Es interesante que, en cada ocasión, en que seres celestiales se les aparecieron visiblemente a los hombres, tal como está registrada en la Biblia, siempre se aparecían en cuerpos físicos de hombres. Más tarde, en la misma historia, 2 de estos ángeles fueron a Sodoma a sacar a Lot y su familia. Allí, los hombres de Sodoma trataron de echarles mano y usarlos para sus propósitos sexuales, Génesis 19:1-15. Es aparente por la Escritura, que Dios les ha dado a los ángeles, la capacidad de materializarse a sí mismos en forma de hombres, cada vez que la ocasión lo justifique. Debemos creer y aceptar que, es Dios quien les da el poder de materializarse en formas de hombres humanos, pero solo en ocasiones cuando las circunstancias lo ameritan hacerlo. Porque Dios no permite que eso suceda muy frecuentemente, o a voluntad de los ángeles, nuestro Creador respeta nuestro libre albedrío. Él nos hizo seres con libertad de escoger. Si nosotros estuviésemos absolutamente conscientes, y pendientes de que hay seres racionales, que constantemente nos están observando, eso significa que no tendríamos la libertad de la que Dios quiere que disfrutemos. Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos de Dios dictan, que sus criaturas humanas disfruten de libertad personal. Éxodo 16:28 dice, y Yahvé dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios quiere que nosotros le obedezcamos por nuestra propia voluntad, sin que seamos forzados a hacerlo. Él es el Todopoderoso y de seguro que Él tiene muchas maneras de forzarnos a que le obedezcamos. Pero esto no trae complacencia a nuestro amoroso Dios. La Biblia dice que Dios es amor, Primera de Juan 4:8, y también enseña que el amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Primera de Corintios 13:5.
Dios es amor. Y por tanto, no busca lo suyo, por eso no nos obliga a que le obedezcamos, porque para él eso es indebido. Si cada uno de nosotros conociera, y entendiera el valor que tiene el obedecer a Dios, nosotros estuviéramos deseosos de que Él nos obligue a obedecerle. Yo he escuchado a personas que dicen, le agradezco a mi papá, que a correazos me enseñó a portarme bien, y a obedecer. No sería bien que lleguemos a decir esto de Dios, yo prefiero que Dios, si es necesario, a correazos divinos me mantenga en el camino de la salvación, y de ese modo Él no permitirá que mi destino final llegue a ser el reino de las tinieblas. Porque allí, estarán en la oscuridad, donde llorarán y crujirán los dientes de dolor. Mateo 8:12, Biblia, pdt. ¿Cuántas personas en el mundo se pierden de esta visión? Yo prefiero los correazos de Dios, que perder mi salvación. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.